portero y entregador. Y sí, es una serie de robos que nosotros comentábamos hace un mes aproximadamente. En vivo. En vivo, justamente. Y la sospecha era cómo podía ser que se dieran toda esa cantidad de robos en un solo edificio sin que hubiera justamente un entregador. Rubén Suárez trabaja en vivo. Y recuerdan esas sospechas, vecinos que en estos micrófonos decían, puede ser un inquilino, hasta extranjero. Acá hay que tener mayor control de aquellas personas que viven en este edificio de la avenida Córdoba 2509, casi esquina Larrea. Juan González Freire es un vecino. Yo tengo acá un expediente que marca que este portero, ya lo va a contar también cómo se llega a esta detención. Ven, Roger Alfredo Cortés y Aníbal Alfredo Cortés, sí. Padre e hijo. Roger Alfredo Cortés es el portero. Bueno, ya por un vecino que acá no le creían, típica pelea de consorcio, este vecino había denunciado que en el año 2009 el portero le había robado diferentes antigüedades que después se encontraron, este es el expediente, hubo un juicio, el portero estaba cumpliendo una probation, se encontraron esas antigüedades en el barrio de San Telmo. Cuando van a los comerciantes, la policía le dicen, yo compré esas antigüedades en el edificio de la avenida Córdoba 2509. Cuando vos les decías a los vecinos, reunión de consorcio, miren que adentro tenemos a una persona que me robó, ¿qué te decía? Bueno, en realidad aparentemente les parecía algo de alguna manera poco creíble por la confianza que deberían tener en él. Pero tranquilamente, en realidad la asamblea que nosotros generamos para que me saquen a esta persona por los elementos que teníamos en la causa. Y aclaramos que estamos hablando del 2009, ya vamos a contar por qué fue detenido ahora. Vos tenías este antecedente que denunciaste que él te había robado antigüedades. Exactamente, cuando lo procesan a él, yo motivé una asamblea para que lo saquen, trayendo el procesamiento, y bueno, me decían que se necesitaba una condena firme para sacarlo. Y él siguió cumpliendo servicio como desde hace más de 20 años en este edificio. Exactamente, desde su procesamiento al día de la fecha, bueno, hasta antes de su detención por todos estos temas, cumplió su trabajo normalmente. Bueno, y ahí era nuestra por decirlo así, tortura de tener que cruzarse a la persona que entró a tu casa y te robó los bienes. Recién lo vimos, un vecino que fue víctima del robo del 22 de julio pasado, uno de los que decían, no, este es nuestro portero y tiene que seguir siendo, ahora te pidió perdón. Bueno, sí, por suerte tomó conciencia de alguna manera de que nosotros no estábamos teniendo nada personal contra el encargado, sino que nos basábamos en una investigación penal, y públicamente me pidió disculpas, pero lógicamente yo algunos entiendo de que por alguna razón creían en que el portero era bueno con ellos, pero con una causa penal y con elementos tan objetivos como los que teníamos nosotros, que nos robaron toda la casa, todas las antigüedades de gran porte, no se puede dudar de eso. ¿Cómo se llega, Juan, y le comentamos a ustedes también, a este edificio que van a ver ustedes ahora, cómo es la detención de este portero más allá de este antecedente? El 22 de julio pasado, Guillermo Melina, llegaron delincuentes hasta este lugar, no forzaron la puerta de ingreso, que ustedes van a ver en este edificio, ingresaron hacia el hall, fueron a la planta baja, sabiendo que un matrimonio mayor tenían que recibir a un personal de seguridad, de una empresa de seguridad para instalación de cámaras, tocan la puerta. ¿Te acordás que nos lo preguntábamos? Claro. Qué casualidad, decíamos. ¿Cómo sabían que había una empresa instalando? ¿Cómo sabía? ¿Por qué se presentaron como parte de una empresa que se sabía que estaba trabajando en el edificio? En vivo nos lo preguntamos hace días nada más, Rubén. Correcto. Y sabés que, Guillermo, entran, después hay dos detenidos, la vocera de la Policía Federal, sí, a los micrófonos de C5N, hablaba de las dos detenciones. ¿Y cómo llegan al portero en esta nueva causa a Roger Alfredo Cortés, te digo de más, Santiago perdón del que te Estero? interrumpa, te digo más. Cuando le sugerimos esto, la mujer, la vocera, le restó importancia a la pregunta, como que le parecía que era el voleo, por lo menos estaba investigando, pero no creía que se trataba de un entregador. Y mirá cómo la realidad termina demostrando lo contrario, ¿no? ¿Y sabés cómo se llega? Por la investigación paralela. ¿Qué pasa? Estos dos delincuentes le encontraron una llave, la llave que tenía el portero, la llave de ingreso de este edificio, la de la portería. Le encontraron otra llave más en ese manojo de llaves que tenían los delincuentes, los dos detenidos mayores, uno de ellos de 50 años. La otra llave era exclusiva del portero, solo la tenía para algunas de sus dependencias de este lugar Roger Alfredo Cortés. Interviene la justicia entre cruzamiento de llamadas. Ahí escuchan al portero hablando con esos delincuentes, marcando el lugar
lugar diciéndole, mirá, te tenés que presentar, tenés la llave, entrá y decile al matrimonio que sos de la empresa Prosegur, en ese momento la que estaban recibiendo, y que vas a instalar la cámara. Además hicieron un allanamiento en la portería, en la dependencia, no vive en este lugar, es de Bernal el portero, y en esa dependencia encontraron objetos de valor. Qué Juan, bárbaro. el vecino, así llegan a la detención del portero. Sí, nosotros llegamos a bueno, la detención en sí, ahora fue por eso que comentaste. En nuestro caso personal, nosotros nos robaron un montón de antigüedades y descubrimos, cuando fuimos al barrio San Telmo, descubrimos que nuestras antigüedades estaban colocadas a la venta. Razón por la cual cuando pedimos la declaración de los comerciantes para que den explicaciones cómo llegó el objeto ahí, ¿Dónde lo habían comprado? declararon que vinieron a comprarlas a la portería de este edificio y que fue atendido por Roger Cortés y Aníbal Cortés. Ah, O era sea, muy padre puntual e el hijo. dato. Sí, en nuestro caso puntual fue muy puntual, era muy objetivo, por eso digo, no se trataba de ningún tipo de subjetividad de nuestra parte contra el portero. Pero nos queríamos morir cuando fue tan abiertamente, porque con todos los comerciantes que compraron las cosas, prácticamente nuestra casa se transformó como un mercado. Ahora, Juan, Entraban y sacaban lo que querían. qué difícil debe ser, porque si hay alguien en quien uno debe confiar es en el portero. Sabiendo ustedes o teniendo una semiprueba plena de lo que había acontecido, que el resto de los vecinos no le crean cuando usted sabía lo que podía llegar a pasar en cualquier momento. Bueno, eso la verdad que nos lastimó mucho, por una cuestión más que nada de que uno no tiene que olvidarse que el vecino también es una persona que uno conoce hace años. Obvio. En el caso puntual de mi esposa la conocían de chiquita. El padre de mi esposa fue un juez de la nación muy conocido. La verdad que no había ningún elemento como para decir en nuestro puntual caso de que había algo raro en Sí, el medio. una animosidad de parte de ustedes hacia él, sino solamente una Contra el investigación portero, judicial. Exactamente. Pero Juan, ustedes nunca, teniendo este dato que les había dado el comprador de antigüedades, ¿nunca increparon de cara al portero para decirle, a ver, bueno, ábrame la portería, acá me dijeron que en este lugar vinieron a comprar cosas que me pertenecen? ¿Esta situación nunca se dio? Bueno, eso es un caso bastante particular porque yo soy abogado, entonces digo, bueno, qué mejor herramienta la mía que el proceso, ¿no? Claro. Cuando me empecé a enterar de que había comerciantes que decían que le habían comprado los elementos a él, ya manejarme de esa manera, con increparlo y esas cosas, ya la verdad que a mí y exacto, a mí me convenía, o lo mismo que haberle pedido un allanamiento en ese momento a la portería, sabía que no iba a tener nada, que ya había sacado todo. Yo cuando me aferro en la declaración de los comerciantes, que el juzgado de instrucción número 18 y la investigación a cargo de la doctora Jacobuzzi le piden el procesamiento, lo procesan y se eleva la causa juicio oral, yo ahí motivé una asamblea para que me saquen al portero del edificio. ¿Es verdad que te decían mentiroso, que fue un autorrobo, que te increpaban? Bueno, en el acta de asamblea hubo una persona que sí, que manifestó que era un autorrobo, otras personas que era una disputa familiar. Hubo un montón de cosas en el medio. Qué feo. Cruzarse con personas que nos dicen sinvergüenza. Y yo lo entendía, a ver, como profesional lo puedo llegar a entender como que uno, de alguna manera u otra, confía en la persona que lo conoce hace 20 años, porque es un encargado que tenía más de 20 años en el edificio. Pero, a ver, cuando hice la asamblea vine con el copia del procesamiento. Claro, exactamente. O sea, no era que era algo que yo me regía por un pensamiento mío o un juicio de valor. Y Juan, ¿cómo les iban desapareciendo en el caso de ustedes esas antigüedades de adentro del domicilio? Bueno, nosotros no estábamos en el domicilio. Había fallecido hacía muy poquito mi suegra, mi cuñado viajó a la ciudad de Catamarca, donde son oriundas de la familia de mi esposa, y el inmueble se encontraba solo. Entonces ese era un dato que a nosotros nos hizo sospechar desde el comienzo de que el portero no podía estar ajeno. ¿Cómo sabían que el departamento estaba solo? Ustedes en ese momento... y tratándose de una puerta blindada y con 5 cerraduras. O sea, no ustedes sufrieron un robo. Ustedes creían inicialmente que habían sufrido un robo, sospechando inicialmente que podía tratarse de información, porque para llegar a entrar a un departamento con 5 cerraduras, que estaba cerrado, alguien contaba con información. Más allá de la sospecha, ustedes creían inicialmente que alguien entró al departamento y les robó esas valiosas antigüedades.
Sí, tal cual, tal cual. Es más, cuando pasó lo que pasó, yo tuve una conversación con el portero y le dije, porque claro, lógicamente en la emoción de mi esposa, al sustraerle todos los elementos, incluso medalla de juez del padre, de una mención importante como ciudadano de Catamarca, ella directamente vino y lo encaró al portero. Pero yo tuve una conversación con él y le dije que me ayude o colabore, a ver, que me dé una mano a ver quién podía haber sido. Y bueno, el comportamiento de él siempre fue diferente, con la indiferencia, ¿no? O sea, de alguna manera u otra, nunca se prestó a decir, mirá, estuve averiguando, o vamos a ver esto. Siempre se mostró ajeno a todo. Y bueno, a medida que fue avanzando el tema y nos empezamos a enterar de esto, ya directamente cortamos el diálogo, no queríamos ni ver ya. Juan, gracias. Y gracias también a Rubén Suárez y a todos los que están trabajando en el barrio de Recoleta. Evidentemente, es mucha la confianza que uno deposita en quien custodia las llaves de la entrada del edificio. Tanta confianza le tenemos a veces que le dejamos la llave de nuestro propio departamento. A veces pasan estas traiciones. A veces uno puede sospechar y no tiene pruebas. Tampoco son todos. Afortunadamente es un caso aislado y por eso es noticia. Pero debe ser bastante incómodo. Y debe ser muy incómodo lo que vivió Juan y su familia también. Ahora el portero, entregador o supuestamente entregador, está preso.